Capítulo 2 de Yahuanán. Vean qué curioso esto. Por un lado, Yahuanán, como les había dicho, era el discípulo amado. Era el que estaba acostado en Yahushua cuando Yahushua dijo que lo iban a entregar. Él es el amado. Amado en hebreo es el significado de David. Amado. Aquí en este caso es curioso, por un lado, vuelvo y repito, que él fue el que escribió las cosas más profundas, como el renuevo de David, que trae el entendimiento de lo que está escrito en varios niveles de profundidad. Como sabemos, Yahushua vino como hermano y dijo, no los dejaré huérfanos. El último, en la segunda venida, viene como padre. Se hace padre de los 144.000, como ahora vimos con Paulus, que llamó a Onésimo su hijo. Y ahora vemos aquí en este capítulo 2 de Juan, que empieza diciendo, bueno, hijos míos, ponen en algunos tal vez niños, yo creo que hijos, es que aquí dice Yaladim, que Yaladim es como niños. Entonces, el punto es que Yahuanán se presenta como el padre. Por eso, vuelvo y repito, él da el nivel más profundo como si fuera a través de los 4 niveles de interpretación, como los 4 letras del nombre Yahweh. Se presenta como el Padre Todopoderoso, como el amado, el renuevo de David, hablándole a los 144.000 como sus hijos. Y dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué dice eso? Porque todavía cabe la posibilidad de pecar. Entonces, si la interpretación que decía el hermano con respecto a ese caballero que dice que el que cree no puede pecar ya, fuese la que la mayoría de la gente piensa, ya con esto se cayó todo. Porque aquí dice, les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque todavía pueden pecar. Nada más no lo hagan. Porque todavía tenemos libre albedrío y todavía tenemos inclinación al mal en la carne. Entonces Yahuanán nos escribe todas esas cosas, que su gozo esté completo, que sepa que hay que reconocer los pecados que cometa, confesándolos, pero que no hay que pecar. Es el punto. Esa es la meta. Ir perfeccionando cada área de la vida, por eso Yahweh se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene una debilidad, esa es el área que Yahweh va a trabajar. ¿Verdad? Usted ha visto la gente que está en el gimnasio y las piernillas así, como un cono, sí. Nunca trabaja piernas. Está muy enfocado en que lo vean de aquí para arriba. No le importa allá abajo. Una pelea le revientan las piernas, usted llegó el hombre. ¿Verdad? Entonces, están así porque no. El día de piernas se lo saltan, ¿verdad? El hombre que le da dice, que el jueves viene a piernas. No, el jueves tengo que estudiar, disculpe. No tengo que ir a la U. Entonces, uno debe perfeccionar todas las áreas en las que está débil. No puede, o sea, si va a ser fisicoculturista o si va a pelear, digamos, así como Pablo agarra ejemplos así, tiene que trabajar todas las áreas. En esto de UFC, ¿verdad? Artes marciales mixtas, la idea es que usted aprenda todas las artes marciales que pueda, para que sepa en el suelo, para que sepa de pie, para que sepa con piernas, para que sepa con brazos, etcétera. Entonces, cada debilidad es que me hace falta boxeo, entonces tengo que aprender aquí, empieza a practicarlo más. Lo mismo con el espíritu. Tiene una debilidad en algo, es ahí donde ya voy a venir a trabajar, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad, nos pone a trabajar en eso, y ahí es donde uno sufre en algo. Y ay, es que cómo duele eso, y ya estoy cansado de esto, y estoy cansado de esto, pero es que se tiene que hacer fuerte en esa área. Una vez que ya Yahweh lo hizo fuerte en esa área, a través de la prueba, a través del ejercicio, a través de la práctica, pasa a otra área, piernas, y etcétera, etcétera, hasta que esté todo completo. Y ya cuando está completo, es cuando está perfecto y completamente apegado a Él, en comunión con Él, de Veikus. ¿Estamos? Entonces, Yahweh se perfecciona nuestra debilidad, porque es cuando nosotros perfeccionamos nuestras debilidades a través de la fortaleza que nos da en Mashiach, que todo lo puedo en Mashiach que me fortalece, eh, es que nos unimos a Él cuando perfeccionamos todas esas cosas. Espero ya quedó claro, eso me parece importante. Entonces, hijos, estas cosas os escribo para que no cometáis pecados. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahushua HaMashiach Hatzadik, el justo.
Muy importante este verso porque se está presentando a Yahuanán como el renuevo de David, el amado, el último. En el capítulo anterior dijo, damos testimonio en plural, como si fueran los dos testigos. Y Yahuanán dice, aquí abogado tenemos. Aquí se está armando la corte. Los dos testigos del fin de los tiempos, Apocalipsis 11, y a Yahushua como abogado. Se puede decir los 24 ancianos como jurado. Yahweh el juez, Lucifer el acusador, el fiscal. Entonces, si aquí ya se dice que Yahushua es abogado, es diferente del testigo. Se presentó dos veces, una para ser abogado, otra para ser testigo. Porque el abogado defiende, por eso es el que perdona pecados con su sangre. El testigo da testimonio para condenar a alguien y para salvar a otro. ¿Verdad? Es como no, él no es el culpable, es él. Entonces los dos testigos vienen a decir, los 144,000 pasan vivos, los impíos, fuego. Entonces, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahushua HaMashiach, el justo. Para con el Padre, porque ahí está como juez. El justo, porque nunca cometió pecado. Cumplió toda la justicia del Padre, toda la Torá con su vida, en su carne. Lo cumplió, por ende, Él es el abogado. Dice el verso 2. Yahushua HaMashiach es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es gigante. Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo ponen en unas como propiciación, expiación, aparece acá, caporá. Recuerdan que a Yahushua lo entregaron como el macho cabrío cuando presentaron a Yahushua y Barrabás como los dos machos cabríos de Yom Kippur. Yahushua para Yahweh, Barrabás para Azazel. ¿Recuerdan eso? Entonces Yahushua murió para expiación de Yom Kippur, aunque murió en Pesach. Porque murió para la redención del pueblo, y no solo del pueblo, sino del mundo entero. ¿Por qué? Porque curiosamente en Levítico 16, donde habla de Yom Kippur, el macho cabrío que moría era para la purificación del pueblo y el becerro para purificación de los Kohanim, de los hijos de Aarón y su familia. Entonces la muerte del primero es para el mundo entero, para la gente. La muerte del último es para los escogidos, la familia de Mashiach. ¿Sí me explico? Entonces se mezclaba la sangre del macho cabrío y la sangre del becerro, y ya con eso había perdón para todos. Entonces aquí está diciendo que Yahushua es la expiación por no solo nosotros, sino el mundo entero. Quiere decir que es la del macho cabrío, la de la gente, no todavía la de los sacerdotes y reyes escogidos. Entonces Yahushua HaMashiach es la caporá por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Voy a ir un momento a Levítico 5:15 para ver por qué está aquí. Dice, si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas apartadas de Yahweh, presentará por su culpa a Yahweh un carnero de los rebaños sin defecto, valorado en ciclos de plata, según el ciclo del lugar apartado como ofrenda por el pecado. Están poniendo a Yahushua como si fuese ese, y en realidad lo que puedo decir al respecto es lo que dice aquí de si peca involuntariamente. Yahushua vino a pagar por los pecados involuntarios. ¿Por qué? Porque antes de Yahushua revelar la verdad, todo pecado era involuntario. Obviamente, si alguien mataba a alguien adrede, eso no cuenta. Me estoy refiriendo a gente que pecaba sin saber, si sacrificaba un animal, pensaba que estaba haciendo lo correcto. A eso me refiero. No era lo correcto, pero pensaba. Yahushua viene y perdona todos los pecados que se hicieron de esa manera, por no entender la letra. ¿Sí me explico? Después de Yahushua, que ya se reveló la verdad, la congregación recibe esa verdad, pero a través de la apostasía la abandona y empieza a pecar otra vez, ahora voluntariamente. Entonces viene a morir el último por los pecados voluntarios. ¿Sí me explico? Entonces, primero y último, y por eso los escogidos son perdonados de ambos y pasan vivos completamente. Cuerpo y alma. Voluntario e involuntario. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Verso 3.
En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Eso es claro. Una vez más, el, la única forma de conocer si alguien es del Padre es si da fruto del Padre. Por sus frutos lo conoceréis. Otra forma de decirlo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si cumplimos sus mandamientos. Si hacemos lo que Él manda, es porque verdaderamente lo conocemos. El desobediente claramente no lo conoce. Aquí lo ponen, y esto sabemos que nosotros tenemos da'at, conocimiento de Él, si guardamos sus misbot. Por eso, vean también qué curioso, como gente que no era sacerdote, gente que no era fariseo y saduceo y demás títulos que vemos en la escritura que se volvieron negativos, pero en ese tiempo eran como positivos, como hoy en día ser sacerdote de algo del mundo católico cristiano, que ya no tanto, pero bueno. Em, Dice que si nosotros cumplimos los mandamientos, lo conocemos. Eso quiere decir que ninguno de los fariseos estaba cumpliendo los mandamientos, porque no lo conocieron. ¿Sí me explico? Entonces la forma en la que ellos cumplían las cosas no es la correcta, porque lo hubieran conocido. Eso lo digo para que entendamos que no debemos volver a lo judío, como mucha gente hace, que trata de volver a lo hebreo, pero se quedan en lo judío. Con eso me refiero a lo falso, a lo que siguen aquellos que rechazaron a Mashiach y que no lo conocen. ¿Por qué? Porque no conocen sus mandamientos verdaderos. Solo la letra, la cual mata. Mata toda neurona que tenga en la cabeza y no entienden nada. Dice, y en esto sabemos que nosotros tenemos conocimiento de Él si somos, shomer de sus misbot, si guardamos sus mandamientos. Y vean cómo lo hablan, o sea, que nosotros debemos estudiarnos a nosotros mismos. Porque una cosa es, por sus frutos los conoceréis, para que podamos juzgar con respecto a esa persona, no sé si sea muy del Padre, porque lo veo haciendo lo contrario a lo que Yahweh manda. Pero muy importante que nos veamos a nosotros mismos, porque todo empezó con, les digo esto para que no pequen. ¿Y cómo sabemos que lo conocemos? Si cumplimos sus mandamientos. Entonces debemos estudiarnos y decir, ok, estamos cumpliendo lo que Él mandó. Estamos amando al prójimo como me amo a mí mismo o no. Estoy pensando en que odio a alguien, estoy pensando en, bueno, montones de cosas que el enemigo le puede hacer a uno pensar. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Punto. Por eso debemos estudiar toda la escritura para saber qué es lo que manda. Si alguien dice, sí, yo creo, pero nunca la leo, mentiroso que cree. ¿En qué cree? En la tradición, tal vez, pero no en Yahweh, no en Yahushua, y él no es tradición. Cree en un sacerdote, cree que es salvo solo porque cree en qué, en nada. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Digo, claramente, el que dice conocer la verdad, pero no la dice, no la habla, es un mentiroso. O sea, es matemático. Pero como les decía, en este caso hay mucha gente que... Y es que lamentablemente es como que en todo lado, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias. Porque aquí estamos hablando de gente que dice creer en Él. Pero con solo hincarse ante una imagen, o sea, esos son de los mandamientos más básicos. Y la mayoría tienen ídolos. La mayoría de doctrinas tienen ídolos. Por no decir todas. Porque en algunas el ídolo es la plata. En otras el ídolo es el pastor. En otras el ídolo es ellos mismos en el espejo. En otras el ídolo es el falso Mesías, literalmente, en el sentido de la imagen que les han hecho, etcétera. Entonces, la gente no sabe ni siquiera cuáles son los mandamientos de Yahweh, lamentablemente. Por ende, no le conocen. Ni siquiera hay que empezar a preguntarse, porque cuando uno viene y le dice a la persona que el nombre de Yahweh, que el nombre importa, ellos dicen que no importa, quiere decir que adoran a otro, para quien la verdad no importa. ¿Por qué? Porque es la mentira. Entonces dicen, no, no, ¿cuál es el nombre de verdad? Ok, no, muy raro, prefiero no decirlo porque me da vergüenza, que me da pereza, porque eso no importa. Pero no es un mandamiento de Yahweh, sí. ¿Por qué no lo cumple? Porque no le importa.
entonces es un mentiroso que lo quiere servir o que le conoce. Olvídese de eso. Empezando por ahí. Verso 5. Pero el que guarda la palabra, vean eso qué importante, porque ahora está hablando de los mandamientos. Ahora dice que guarda la palabra. Obviamente, todos los mandamientos vinieron a través de la palabra, que es Yahushua. Pero todo empieza con ese nombre, Yahushua, la palabra. Entonces, ¿cómo puede uno esperar guardar los mandamientos si no ha guardado la palabra? Que es lo que les decía. Hay mucha gente que le dice la palabra a la escritura. Veámoslo así si quieren. Si uno no lee la escritura, no puede saber cuáles son los mandamientos. Pero más allá aquí lo que Yohanan está diciendo, si uno no tiene el nombre del Hijo, no va a tener la unción, que es la que nos enseña la verdadera interpretación. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir los mandamientos según la verdadera interpretación si la palabra no está en nosotros? Si decimos que los estamos cumpliendo, pero es mentira, esa palabra no está en nosotros. La verdad no estaría en nosotros y seríamos mentirosos cuando decimos sí lo conocemos. Mentira. Entonces, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha hecho, bueno, manifiesto sería. ¿Cómo lo ponen? Perfeccionado. Completado, sí, sería. Digamos, bueno, por lo que vienen aquí, me imagino que es lo que querían poner. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Vuelvo y repito, cuando guardamos su palabra, entendemos cómo cumplir los mandamientos, los cumplimos, recibimos el amor de Yahweh para poder cumplirlos, por supuesto. Y es a través de todo ese proceso de que tenemos el amor de Yahweh, de que cumplimos sus mandamientos porque guardamos el nombre de su Hijo, que nos damos cuenta que estamos en Él, en comunión con Él, unidos con Él. Entonces, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Yahweh. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Verdad? Como Yahushua. Él es el ejemplo. Como dijo Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Mashiach. Eso quiere decir conocer qué es lo que Él hizo. La gente no quiere conocer lo que Él hizo. Quieren ver una imagen para evitarse el estudio, evitarse la pereza de leer o lo que sea. Prefieren ver una película donde meten un montón de cosas que no son, más la imagen que no es. Entonces hay muchas veces, bueno, bendito sea Yahweh que no pasa, tal vez pasó mucho en el pasado, puro inicio, de que la gente está en iglesias y están hablando de algún tema, se están imaginando la película. Y a veces dicen, ah, sí, como tal cosa y tal cosa, que no está en la escritura, está en la película. Y lo dan por un hecho. Y eso es un peligro gigante. Entonces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Voy un momento a Juan 14, dice del 1 al 23, imagínense. En sí es cuando Yahushua dice básicamente ser el camino al Padre. Voy a leer nada más eh, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. En el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Porque en la segunda venida viene como Padre, por eso dice volveré y por eso dice huérfanos. No los va a dejar huérfanos porque viene como Padre. Y estamos viendo aquí en Juan que los llama hijos, la Ruach, a través de Yahuanán. Y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me verás. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Salmo 1.6, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, si caminamos como Él caminó, Yahweh nos va a conocer y por ende nosotros lo vamos a conocer a Él. El que sigue sus mandamientos es el que verdaderamente lo conoce. Dice el verso 7.
Hermanos, en Mashiach, no os escribo, bueno, aquí ponen en Mashiach, estaba viendo que ahí no lo ponen, nada más hermanos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, esto es muy importante. Y esto aquí empieza, digamos, desde aquí empieza y se va a ir hasta primera de Juan 3, 23. Aquí está diciendo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y Abuanán lo que está diciendo es, lo que les estoy explicando no es nada nuevo, simplemente es una explicación de algo de la antigüedad. Porque de fijo mucha gente dice, uy, esto que Juan nos está poniendo está difícil, no lo entiendo. O está complicándolo, sin entender que más bien lo que está haciendo es explicándolo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí lo ponen. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las oscuridades, porque la oscuridad va pasando y la luz ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Una vez más, poderosísimo este verso. Una vez que Yahushua se manifestó como la luz, vino en el cuarto milenio, como el sol fue creado en el cuarto día, para Yahweh un día como 1000 años, por eso la luz del mundo vino en el cuarto milenio, se manifiesta, y es como en la mañana, ¿verdad? Las 3 de la mañana es la hora más oscura, las 4 quiere decir que ya empieza a salir un poco de luz, pero es demasiada poca, ya a las 4 todavía está oscuro, a las 5 aún está oscuro, pero ya se empieza a aclarar más, es más notable para la vista de uno, ya para las 6 está alumbrado y a las 12 está en su máximo, ¿verdad? Sabemos eso claramente. Entonces, está como diciendo que una vez que se reveló la luz de Yahweh, que es Yahushua, ahí fue apenas el inicio de. Y ahorita con lo que está por darse en estos tiempos finales, se va a terminar de manifestar como si fueran las 12 con toda potencia, y así va a permanecer. Recuerden que el fin de los tiempos sí representa la oscuridad, pero si lo vemos como eh, la oscuridad del sexto día. Y Yahushua está hablando como toda la historia humana como un día. Bueno, aquí Juan en realidad más bien. Ya está yéndose la oscuridad porque estamos por entrar al Shabbat, por decirlo de una manera también se podría decir. Está por amanecer en Shabbat. Entonces la oscuridad va pasando, las tinieblas van pasando. ¿Por qué? Porque la luz verdadera ya alumbró. Dice el 8, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces está diciendo, yo les doy un mandamiento nuevo porque ya se puede entender muchas cosas que antes no se entendían. Por eso lo hago. Pero él mismo está diciendo, o sea, en el verso anterior, que todo lo que está revelando ya estaba escrito. Simplemente no se entendía. Por eso se da como nuevo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano en Mashiach, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Verdad? Ahí lo ponen en Mashiach para que se entienda, porque mucha gente puede decir, ah, no, solo los hermanos de familia, yo puedo odiar al de la congre o puedo odiar al vecino. No, el que dice que odia a alguien, ya pecó. De hecho, qué poderoso que estemos leyendo esto ahorita y me confirma que Yahweh quería Yahuanán. Porque el sábado que vamos a leer, lo que les he venido mencionando todo el rato, les he mencionado cómo se conecta el del sábado, ¿verdad? Con el de hoy. Eh, si llegamos al final del capítulo, habla de cómo, es Deuteronomio 19, de cómo, bueno, dice, si una persona odia a su hermano, o odia a su amigo, en realidad dice, si alguna persona odia a su amigo, que en ese caso sería un conocido, y conspira y se levanta contra él y lo mata, harán esto, esto y esto y esto. El decir que lo odian no debería ser necesario si se está dando una ley con respecto a matar, el acto ya físico, literal de matar. Pero Yahweh menciona que lo odia
para mostrar que uno termina rompiendo un mandamiento grande si rompe un mandamiento pequeño. Como los pensamientos en el corazón lo van a llevar a la acción. Entonces, si una persona odia a alguien, puede terminar matándolo. Es el punto. Por eso Yahushua dijo, si alguien odia a alguien en el corazón, ya es un asesino, ya pecó, ya es culpable. Porque lo único que no ha hecho es manifestarlo en la realidad, y en la mayoría de los casos la gente que no lo hace es porque tiene miedo, pero no porque no quieran, no porque no sientan las ganas de quitar a esa persona del mundo. En el caso de lo que estamos viendo aquí. Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en oscuridad. Esto hay que entenderlo, por favor. Y yo espero que todos los que están aquí lo entiendan facilito y como si nada digan, no, hombre, yo no odio a nadie en la vida. Quizá tengan algún rencor con alguien que deban quitarse ahorita, o si no, más que ahorita que estamos en los 40 días, de aquí a Yom Kippur aprovechar. Eh, Obviamente se los dejo a ustedes, ni a la cara los veo, pero muy importante que se deshagan de todo rencor, de todo odio, porque si alguien odia a alguien en su vida, sepa que no ha conocido al Padre aún. Porque alguien que conoce al Padre se, se deshace de todo rencor. Así como Él es bueno, perdona y etcétera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que tiene amor por su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué hermoso esto. Una vez más, es el resumen de la Torah en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted hace eso y ya va a cumplir el resto de los mandamientos. De alguna manera Yahweh se encarga que a través del amor usted los cumpla todos. Ahora, obviamente hay que ir con mucho cuidado porque hay mucha gente que puede terminar pecando en un montón de cosas. No, pero lo hago con amor. Le mete amor a hacer el pecado, más bien. No estoy hablando de eso. Simplemente que si uno ama al prójimo, no va a codiciar a su mujer, no va a codiciar su casa, no va a querer robarle, no va a querer matarlo, no va a andar haciendo algo que no debe en Shabbat, va a dar honra al nombre que le dio su vida, etcétera, etcétera. Va a cumplir todos los mandamientos porque usted ama. Y como Yahweh es amor, obviamente, si usted tiene amor, va a tener el cumplimiento, porque es Yahweh mismo actuando a través suyo, por ende cumpliendo lo que Él quiere que usted haga. Pues así, eso se lo dejamos a Yahweh. Que Yahweh sea el que odie a quien Él quiera, porque Él sabe a quién debe odiar. Nosotros no lo tenemos muy claro porque todavía no está el juicio. Entonces, nosotros lo que podemos es a través del juicio que tenemos, decir, con esta persona mejor no me junto, con esta persona me parece que está en el error, etcétera, etcétera, o está en el error y por ende no voy a juntarme con. Pero por eso Yahweh nos dice amar al enemigo, porque no sabemos si se va a convertir en amigo. En la otra vida ya vamos a decir, ok, esos son los que merecen odio. ¿Sí me estoy explicando? En el lago de fuego. Y Yahweh detesta a Esaú, pero ahorita no se sabe quién es Esaú y quién es Israel. Entonces, y vuelvo y repito, Esaú se puede convertir a ser Israel. Entonces, mientras estemos en el mundo hay que amar aún al enemigo para tratar de convertirlo en amigo. Nosotros debemos odiar el pecado para alejarnos de él. Y la persona que peca, también nos alejamos de esa persona. ¿Por qué? Porque está en pecado y odiamos el pecado. Para eso nos dieron el odio, para odiar el pecado. Entonces, aunque entiendo como por dónde va más o menos, porque ya hemos hablado muchas veces de la gente que dice que él ama al pecador, pero odia el pecado. La escritura no dice eso así, no dice eso. Entonces, si nosotros no queremos ser odiados por Yahweh, debemos de dejar de pecar. Así de simple. Porque Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera y odiar a quien Él quiera. Nosotros, nuestro trabajo es amar para tratar de convertir a todo el que es negativo en positivo. A todo el que es un bastardo en hijo de Yahweh en vez del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. El que tiene amor por su hermano en Mashiach permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermosísimo. Eso quiere decir que uno cae o uno peca cuando por un momento dejó de amar. Cuando dejó que entrara odio, que entrara rencor, que entrara cualquier tipo de malicia. Egoísmo. Cuando uno es egoísta, es porque no ama al otro, se ama más uno y por ende uno quiere todo para uno. Entonces,
Eh, dice, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Una vez más lo confirma Juan y dice, y no solo eso, sino que no sabe ni a dónde va. Yo no estoy juzgando, porque estoy hablando en general, pero en el catolicismo, sí o no, que es súper normal. La vez pasada hablábamos de un hermano cuando iba a la iglesia católica de niño, que cuando decían darle la paz al hermano de la par, que nunca lo volvían a ver al pobre. Todas las viejitas, no, ese chiquito no. Eh, Qué curioso, ¿verdad? Como ya he hablado, y lo digo así porque en el catolicismo normalmente hay muchas ancianas. Es muy de mujer la religión, por eso adoran a una mujer y demás. Y los hombres que lo adoran, normalmente la mujer los... Venga por acá. Entonces, curiosa, y lo vemos en la misma escritura, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Que eran las mujeres las que tenían al esposo bajo el zapato y eran las que adoraban a la reina del cielo y no le hacían caso al profeta. Es curioso que en ese tipo de ambiente, que se ve mucho en el catolicismo y en los rezos y demás, se ve mucho el chisme. Y en el chisme es muy común que se dé el rencor y el es que esa persona es menos que yo y esa persona no vale nada y viste aquel otro con quién se agarró y viste aquella de quién fue infiel y etcétera, etcétera. Entonces una persona que está y en la hostia y toda esa cosa, ¿qué pasa en esas? Obviamente es una mentirosa o un mentiroso con respecto a que conoce o cree en el Padre. El que aborrece a su hermano Mashiach está en oscuridad y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre, no solo por su sangre, por su muerte, no, por su nombre. Entonces, qué importante el nombre, pienso yo. Porque con este verso uno le podría decir a cualquier persona que no quiere el nombre, sus pecados no han sido perdonados. Sale corriendo. Si me explico, si uno entiende lo que esto significa, usted va a decir que el nombre no importa. ¿Cómo después de decir tus pecados son perdonados por su nombre, uno no va a querer decir cuál es su nombre entonces? Porque si yo tengo un nombre que no es, mis pecados no han sido perdonados. Por eso la paga del pecado es la muerte. Por eso el que no tiene el nombre tiene que morir. Para que pague por esos pecados de la carne. Ya que en su fe cree que Yahweh pagó por su alma a través de la muerte de su hijo, de quien no conoce su nombre. Por ende sus pecados no pudieron ser limpios mientras vivía, sino hasta que murió. ¿Sí me explico? Porque como dije ahora, el uno muere por el cuerpo, el otro por el alma. El que solo tiene uno va a tener que morir y después ser justificado en el juicio. El que tiene al primero y al último pasa sin morir, porque sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por el nombre que tienen en su frente. Un verso poderosísimo. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí me mando un momento a Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, Yahweh, perdonarás también mi pecado que es grande. Por amor de tu nombre, Yahweh, perdonarás también mi pecado que es grande. Y tras de eso, pecado grande. Pero vean David que lo reconoce. El amado, como Yahuanán, el amado de Mashiach. Reconoce su pecado. Que es lo que está diciendo Yahuanán, que hay que reconocerlo y confesarlo. Por eso David era sin pecado ante Yahweh. Pero no es que tenía un pecado grande. Yahweh dice, no, ¿cuál? No me acuerdo. Bendito. Que no se acuerda. Solo Satanás es el que se acuerda. Por eso hay que meterlo en el lago. ¿Verdad? Como vemos en Apocalipsis que cuando cae el que acusa a nuestros hermanos día y noche ante el trono de Yahweh, una vez que cae ya no va a poder acusar y por eso los 144,000 van a poder ser salvos, porque ya no hay acusación en contra de. Entonces vuelvo a Yohanan. Dice el verso 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Qué hermoso, porque una persona que ya llega a ser padre, si no aprendió que hay un todopoderoso una vez que tiene un hijo en sus manos con su rostro y todo, pues no se ha dado cuenta que existe el que es desde el principio y que todos los que han venido al mundo vinieron porque él así lo quiso. Si no lo ha entendido ahí, pues está muy mal como padre.
Pero además de ese milagro tan grande que es el tener un hijo, la experiencia de una persona que ya es padre, ya sea por la edad, un montón de cosas, lo hace entender que hay un poderoso, que es el que da la comida, que es el que mantiene, que es el que cuida, porque si no se va a volver loco con un hijo. Una persona que tiene hijos tiene que ser muy ciega para no reconocer que hay un todopoderoso. Obviamente en el mundo hay muchos ciegos, pero cualquiera que tenga hijos y tenga al padre, me imagino que va a decir, ah, fijo, yo he visto la mano del padre en todo. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿En qué poderoso? Porque el maligno, ¿dónde es que se mete más? En la juventud. La verdad, todo lo que hemos venido hablando, obviamente se mantiene así, pero también como dice el hermano, en el primer verso donde dice, hijos, estas cosas os escribo para que no cometáis pecados. Después empieza lo mismo. eh, Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en el medio de esos dos versos dice que ya la verdad alumbra como el sol de justicia. Entonces es como si estuviese diciendo, no pequemos, mantengámonos apartados, porque va a empezar a salir el sol de justicia, la segunda venida, en la cual van a terminar de ser perdonados los pecados para ser transformados a través de su nombre. Los 144.000 con el nombre del Padre y del Hijo, como el mismo Juan lo escribió en Apocalipsis 7:14. Capítulo 7 y capítulo 14, ¿verdad? No, 7:14. Entonces, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces, cualquier persona que haya llegado al Padre joven venció al maligno porque le ganó antes de que el maligno pudiera meterlo al joven en montones de problemas de los que se tenía que después arrepentir. Os escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al Padre. A través de, bueno, obviamente tener un padre que conoce a Yahweh, uno puede llegar a conocer un poco lo que es Yahweh, cómo es Yahweh. El problema es cuando una persona tiene un padre que es todo lo contrario, que cuando llega a conocer a Yahweh y se le dice que Yahweh es padre, hasta que hace así, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo? Si mi padre es de lo peor. Lamentablemente empiezan a juzgar a Yahweh como el papá malo que tuvieron. Entonces, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Yahweh permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Yahweh no está en él. Vean qué importante este verso nuevamente. Como la escritura también nos dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Enemigo es Satán. El que ama el mundo se vuelve un Satán. Por eso en él no está el amor de Yahweh. Porque Satanás es la ira de, no es el amor. En él no había amor. Por eso se pasó y por eso Yahweh lo condenó. Entre otras cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ninguna de las dos. Ni al mundo porque va a desaparecer y Yahweh va a ser otro. Ni las cosas que están en él porque de por sí no se las puede llevar. Todas van a ser ceniza. Esto es tan importante porque hay mucha gente que viene al Padre y está pensando en un lote y en una casa y en carro, etcétera. Y o sea, no estoy diciendo que esté mal comprar carro, comprar... Ya casa ya es un poco difícil porque la van a disfrutar que un año, una cosa así. Entonces todo el mundo, ¿what? Un año. Eh, entonces, uno, si tiene la mente en las cosas que vienen, en lo espiritual, en lo eterno, no va a estar pensando en poner raíces en este mundo. Y ese es el punto de comprar casa. El que compra casa es porque espera quedarse décadas en este mundo y después sus hijos, si es posible, en ese mismo terreno. Y ese es alguien que tiene su mirada puesta en las cosas del mundo. Y principalmente en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Que estamos ya en el puro fin. Yo puedo entender si fuera hace 4 siglos, 5 siglos, y querer comprarse un terreno y dejarle algo a los familiares. Bueno, un siglo, no tan exagerado. Pero en la generación que estamos, que es la final, ¿qué va a estar uno buscando esas cosas? Como dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. Bebían, comían, se daban en matrimonio. Eso quiere decir construían. De hecho dice, edificaban, plantaban.
porque tenían sus ojos puestos en las cosas de este mundo, que van a pasar. Entonces, muy importante que entendamos esto, porque hay mucha gente que dice creer aún en el nombre, aún en la doctrina, pero está súper enfocado en el mundo. No estoy diciendo que eso quiere decir que no es del Padre, simplemente estoy diciendo que se tiene que deshacer de esas ideas, de esos pensamientos, de esos planes, dejárselo al Padre, purificarse, fortalecerse en la fe, en ver qué es lo que verdaderamente cree o quiere. Hay algunos hermanos que han estado en la congregación cuya pareja no necesariamente sigue la verdad. Y la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de los pleitos en realidad tienen que ver con que una persona en la pareja está con que quiere construir, con que quiere esto, con que quiere lo otro, y la otra persona dice, pero ¿para qué eso? Ya esto se va a acabar. Entonces, o sea, tienen dos mundos diferentes, un futuro completamente diferente en la cabeza. Y para el que cree es muy difícil estar con alguien que no cree, porque le dice, es que ya viene el milenio y viene esto, y el otro le dice que sí, tal vez solo para que se calle. Lamentablemente, es una realidad. Y por otro lado, uno está creyendo en que ya viene todo, viene el milenio, y la otra persona, entonces vamos a comprar un terreno, y dentro de 15 años vamos a terminar. ¿Verdad? Qué duro. Porque, y eso es yugo desigual. Ese es el problema de estar con alguien que no cree. Lamentablemente, muchas veces eso llega a revelarse hasta después de. Mucha gente lo mantiene oculto y dice, no, después le digo que no creo. Después le digo. Dice, no améis este mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahweh no ama el mundo. Yahweh odia al mundo. Por eso lo va a destruir. ¿Sí me explico? Por eso nosotros no podemos amarlo. Porque estaremos amando algo que él odia. Debemos amar lo mismo que él ama, odiar lo mismo que él odia. En el sentido que no sea la persona o el alma, ¿verdad? Porque el alma de la persona que está en pecado es un esclavo. No es culpa de ese, es del amo que tiene. Exacto. Si Yahushua fuera de este mundo, Yahweh lo odiaría. Por eso nosotros mismos, una vez que estamos en Yahushua, no somos del mundo, porque nos odiaría. Nos separamos de para que nos ame. Para ser dignos de, etcétera, etcétera. A través de Yahushua, por supuesto, que es el que nos hace dignos. La gente del mundo amó más las tinieblas, amó lo suyo. Por eso no le reconoció a él cuando se manifestó. No améis este mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Es clave. Mucha gente que dice, ay, yo amo, yo amo, yo amo. Yo amo, yo amo, yo amo. Lo que aman es todo lo del mundo. Y piensan que eso es amor. Aquí dice, ese no es el amor del Padre. Quiere decir que hay dos amores. El amor diabólico, el amor terrenal o animal, y el amor celestial. El amor celestial es el que es capaz de amar al enemigo. Es incondicional. El amor terrenal es completamente condicional. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay mucha gente que dice, yo amo, pero si usted hace tal cosa. ¿Cuál amor es ese? Eso no es amor. El amor verdadero es eterno. Aunque haya una separación, siempre... Pero... es mi enemigo. Y bendito Yahweh, digamos, los judíos no entienden muy bien eso de amar al enemigo. Ellos odian al enemigo. En la mayoría de los casos, obviamente no conozco a todos los judíos, debe haber alguno que no es tan malo. Pero normalmente lo que se le enseña es odia al enemigo, lo ven como lo más lógico. Hay muchas religiones donde es lo mismo, lo ven como lo lógico. Por eso Yahushua vino y enseñó algo más elevado. Ame al enemigo. Sigue siendo enemigo, pero a través del amor se le puede convertir en amigo. Es el punto, como ya lo había explicado. Entonces, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. El que está con él es el amor del enemigo, el amor del mundo, que es el de Satán. Porque Satán tiene sus ojos puestos en las cosas del hombre, o sea, en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo primero, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino de este mundo. Todo eso es muy particular. Eso quiere decir, si todo lo que hay en este mundo no proviene del Padre, ¿de quién provino? De Samael. Samael, y ya lo estoy resumiendo puesto que aquí está tan claro, fue el que hizo este mundo. Por eso Yahweh odia este mundo.
fue hecho por Samael. Por eso estaba desordenado y vacío. Yahweh no hace nada desordenado. Él es un poderoso de orden. Y Él es llenura. ¿Cómo va a estar vacío? ¿Sí me explico? Entonces, si Yahweh odia este mundo, si las cosas de este mundo no son las de Yahweh, si las cosas de este mundo no provienen de Yahweh, ¿de dónde provino? Vino de un ángel que es malo. Por eso tiene que ser renovado todo. Esto fue simplemente un modelo, como una maqueta, que solo sirve como, vea, quiero algo así similar, pero ahí yo no quepo, eso no me sirve para nada, es puro papel. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne empieza con eso. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son la inclinación al mal. Y eso es Samael en la carne. Los deseos de los ojos, como lo que vimos ahora en Génesis, cuando Eva vio el árbol y que era deseable para obtener conocimiento. Entonces se dejó llevar por los ojos y pecó. Los ojos no se cansan de ver, dice la escritura. Como ya lo hemos hablado, a veces uno anda así, no quiere volver a ver algo, pero los ojos vuelven a ver. ¿Para qué volví a ver? Y los ojos. Entonces, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Qué curioso, los deseos de la carne, Samael, inclinación al mal. Los deseos de los ojos, Lucifer, el ojo que todo lo ve. No se cansa de ver, de buscar, porque Satanás, Lucifer, tiene sus ojos puestos en las cosas de los hombres. Entonces, una cosa son los deseos de Samael y otra los deseos de Lucifer, como los de tener fortuna, por los ojos. Ah, yo quiero ese carro, ah, quiero esa casa, quiero plata, quiero que me vean como ojos, 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 ojos. Después dice, y la vanidad de la vida, Azazel, los pecados que enseñó Azazel. Ser vano, como hacerse maquillaje, las mujeres, lo enseñó Azazel. O armas, para pelear en guerra. ¡Qué tontera! Vanidad. Entonces, qué curioso que ahí menciona lo que viene a través de Samael, a través de Lucifer y a través de Azazel. Los tres Satán. Lo que entra por la inclinación al mal, deseos de la carne, lo que entra por los deseos de los ojos y lo que es la vanidad de la vida. Cosas que no sirven para nada en esta vida, montones. No proviene del Padre, sino de este mundo. Donde dice la vanidad de la vida, lo traducen como riquezas también, confirmando que es lo que les decía, ya lo material. Como dice la escritura, exacto, también. Como hemos visto que hay que amar a Yahweh con todo el corazón, toda la alma y todas las fuerzas. En el corazón está la inclinación al mal, por eso hay que hacerlo con todo el corazón, aún con la inclinación al mal. Con toda el alma, como menciona aquí los deseos de los ojos, y los ojos son la ventana del alma o la lámpara también de Yahweh. El alma es la lámpara de Yahweh, los ojos como lámpara del cuerpo y ventana del alma. Y después las riquezas, la vanidad de las riquezas. Como se acuerda que era con todo el corazón, con todas las fuerzas, bueno, con todo el alma y con todas las riquezas, con todas las posesiones. Entonces vemos ahí que es lo mismo. Debemos separarnos de esos tres caminos que prepara Satanás para amar a Yahweh con todo, a través de Yahushua. Curioso que él envía también tres personas, profeta, Eliyahu y Mashiach. Proverbios 27:20, como el Seol y el Lavadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Vean cómo menciona a Abadón, que es el que sale en la quinta trompeta, el destructor, Azazel. Así así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Por eso el que ama el dinero nunca se saciará de él. Por eso Lucifer pasa insatisfecho toda la vida. Es la manifestación de eso, de la insatisfacción. Qué cosa más espantosa. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Este mundo pasa y sus deseos, la inclinación al mal, bendito al Padre, va a dejar de ser. Samael va a dejar de ser. Esta realidad, el tiempo mismo va a terminar. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre, porque Él es eterno. Si hacemos lo que Él manda, Él nos va a mantener eternamente.
Punto. A través de nosotros cumplir los mandamientos, recibimos vida. Por eso, como dice la escritura, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Somos justificados a través de Yahushua para ahora poder hacer las cosas y por ende vivir. Entonces, y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Hijos, ya son los últimos días. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el falso Mashiach viene, así ahora han surgido muchos falsos Mashiach. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense si Juan hace 1900 y un poco de años estaba diciendo, ya de fijo, ya es el último tiempo, no, que hay un montón de falsos mesías. Estaba diciendo eso, imagínense ahorita. Han habido falsos mesías para tirar para arriba. Y hoy en día hay una cantidad sorprendente. Porque no, un falso mesías no solo es una persona que venga y diga yo soy el mesías de la escritura, adórenme. No es una persona que solo una que diga que es Jesús. Hay muchos que no han dicho nada de Jesús, pero son falsos mesías porque dicen ser el salvador de X grupo de gente. Por otro lado, la palabra anticristo, que es como normalmente aparece en el griego, quiere decir en vez del Cristo. Entonces, cuando una persona se pone en lugar de Mashiach, como el Papa, como un pastor que dice que, bueno, no lo dice, pero busca que lo vean a él en vez de a Mashiach, que busca ser el centro de atención, etcétera, etcétera, esa persona se está poniendo en lugar de Mashiach, en vez de Mashiach. Es un anti-Mashiach, falso Mesías. La gente cuando escucha el término anticristo, se imagina a alguien que está completamente en contra de. No entienden que es alguien que busca hacerse pasar por. ¿Sí me explico? Anti-Mashiach, falso Mashiach, es alguien que busca hacerse pasar por, no alguien que viene y dice, estoy en contra de, y yo no. Pero eso es lo que la gente se le ha metido. Porque cuando empiecen los dos testigos a predicar y digan estar en contra del falso Mesías, van a decir, son anticristos. Están en contra de Cristo. Y no lo van a poder negar. Porque estamos en contra del falso Mesías, que llaman Cristo. Entonces, hijos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el falso Mashiach o el anti-Mashiach viene. Así ahora han surgido muchos anti-Mashiach. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Quiénes? Los falsos Mashiach. ¿Cómo es eso? Era gente que entraba ahí y después iban a predicar su propia doctrina. Se convertían en falsos Mashiach. Entonces, cualquier doctrina falsa es una doctrina de demonios, de falso Mashiach. Está tomando lugar que solo Mashiach tiene. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Por eso, por esta congregación, y lo veremos a través del tiempo que Yahweh nos deje, lamentablemente, pero es parte de, como lo dice aquí, gente va a venir y después va a salir. Y el que salgan no quiere decir que hay un problema con nosotros. El problema es con la persona que no era y por ende salió para que se manifestara que nunca fue. Entonces, aunque uno haya estado, digamos, en la congregación y uno le haya llamado hermano y todo lo demás, cuando la persona se revela, deja la doctrina, se demuestra por sus propias acciones que no era parte nunca. Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, nada más vinieron de pasada. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nunca se habrían ido. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto es muy importante. Pero vosotros tenéis la unción del apartado. Vosotros tenéis la unción del apartado y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas, porque al conocer a Mashiach, ya conocemos la plenitud del plan de Yahweh, solo tiempo para que se nos vaya manifestando cada detalle. Si conocemos a Mashiach, conocemos todas las cosas. Nada más no lo hemos analizado desde cada punto de vista. ¿Sí me estoy explicando? Está escrito que el conocimiento es finito. Entonces, cuando entremos a la otra vida, vamos a tener todo el conocimiento. Por ende, como ya estamos en Mashiach, nosotros debemos
actuar y vivir como que estamos en la otra vida. Por eso es que ya tenemos todo el conocimiento, aunque no todo se haya manifestado en nuestras mentes. ¿Sí me explico? Está como en potencia. En potencia, exacto. Entonces, vosotros tenéis la unción del apartado y conocéis todas las cosas. Vean cómo primero dice la unción, porque es la unción la que nos enseña todas las cosas. Es el espíritu de Yahweh a través de Mashiach cuando confesamos su nombre, como dice Juan 14:26, el mismo apóstol que está escribiendo esto, que a través del nombre de Mashiach recibimos el espíritu. El espíritu es la unción. Es por la unción que llegamos a entenderlo todo. Y no necesitamos que nadie nos enseñe. Eso es una cosa, otra cosa es que debemos congregarnos. Ya cuando nos congregamos, aprendemos más cosas. Entonces, vosotros tenéis la unción del apartado y conocéis todas las cosas. Os he escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, ¿verdad? Entonces, la carta de Juan no es para alguien que no conoce a Mashiach. La carta de Juan es para gente que lo conoce. ¿Saben quién cree? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Muy importante. Nosotros no debemos mentir. Nunca. Y si en algún momento llega uno a mentir por error, como decir algo que no sabía muy bien, o bueno, no sé cómo ponerlo en este ejemplo, pero decir algo, a veces uno puede mentir, digamos, como por ejemplo, y esto les va a parecer tal vez exagerado, pero ya se los he mencionado, digamos que son las 7:34 y le dicen que hora es esto y dice las 7:30, tiene 7:34, es una mentira porque usted acaba de ver otra hora, ¿verdad? Ahí dirían una mentira pequeñita o esa mentira no cuenta, pero cuando uno empieza a dejar cosas pequeñas, empiezan a ver cosas más grandes, como no es tan importante, no es tan importante. Y obviamente esa es una mentira no tan allá como otras que se pueden dar, como que la lengua conteste antes de pensar, como que se quiso salvar de algo y prefirió decir una mentira, etcétera. Ninguna mentira es válida. Y si en algún momento algo así llega a salir de la boca de uno que cree en Mashiach, debería sentirse completamente mal inmediatamente porque de la verdad no puede salir ninguna mentira. Si uno tiene la verdad en la boca, no puede decir mentira alguna. Punto. No debería. Por su fruto los conoceréis. De una misma boca, de una misma fuente no puede salir agua amarga y dulce. O una o la otra. Entonces, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Oigan esto. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahushua es Mashiach. Este es anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Este verso es clave para reconocer quién es anti-Mashiach, quién es un falso Mashiach, quién es un falso pastor, etc. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahushua es Mashiach? Cuando se presente el mentiroso, la mentira hecha carne va a decir él ser Jesús. No va a decir, Yahushua es el Mesías. ¿Se acuerdan que Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor? El buen pastor pasa por la puerta. Por eso el último, que es el buen pastor, tiene que dar testimonio de la puerta, Yahushua. Pero si el bicho se aparece y dice ser él, está mintiendo, es un ladrón, porque se quiere meter por otro lado que no es la puerta. ¿Recuerdan? Juan 10. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahushua es el soberano. Por eso, sea quien sea la persona, más elevado, chiquitico en el reino, lo que sea, la única forma de entrar es reconocer que Yahushua es el soberano. Y la única forma de que los dos testigos sean los dos testigos es que reconozcan que Yahushua es el soberano. No Jesús, no Yeshua, no Isa, no esto, no lo otro. El verdadero. Y el testigo como Moshe no va a andar diciendo es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, créanme a mí, síganme a mí, óiganme a mí. No, es Mashiach, es Yahushua. Porque al no hacerlo se convertiría en mentiroso. Porque como dijo Yahushua, yo doy testimonio del Padre. Si yo diera testimonio de mí mismo, es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero para ustedes sería inválido, porque no saben. Entonces yo doy testimonio del Padre, y en el fin de los tiempos el Padre da testimonio del Hijo. Por eso aquí está hablando del Hijo, pero después menciona al Padre y al Hijo. Vean qué dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahushua es Mashiach?
Este es el falso Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Al negar al Hijo también se niega al Padre. Al negar al primero, van a negar al último. ¿Sí me explico? Entonces, el mentiroso, refiriéndose al falso Mesías, al falso profeta, a la bestia y a todas las personas que lo sigan. Si uno habla con alguien y le dice que Yahushua es Mashiach, ellos dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Es Jesús. Está mentiroso, simplemente no entiende, lo más seguro, pero está cayendo en la mentira. Por eso dice, porque no tuvieron amor por la verdad, Yahushua, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quién es la mentira? Falso Mashiach. Entonces, quien niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Punto. Por eso es muy importante confesar al Hijo, empezando por su nombre. Si alguien no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, cualquier religión donde no tienen a Mashiach, están siguiendo a otro, Satanás. Los judíos que no aceptaron a Mashiach han seguido a Lucifer todos esos 2000 años. Y los anteriores también, por eso no lo recibieron. Y podemos ir hasta el extremo cristiano, porque están siguiendo a otro. Pero se podría decir que los cristianos están más cerca, porque al menos creen que ya Mashiach vino. Los otros ni siquiera creen eso. Todavía le están esperando. Entonces, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vean que ahí no dice crea o tiene, dice confiesa. Porque hay que confesarlo con la boca, el nombre. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Una cosa es creer para justificación, después de morir, ser justificado en el juicio. Y otra cosa es, además de creer, confesarlo con la boca. Yahushua HaMashiach es Adoní, es mi soberano, para ya recibir salvación. Por eso dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si nosotros confesamos a Yahushua como soberanos, porque Yahweh nos ha revelado quién Él es, y por ende quiere decir que conocemos al verdadero Elohim. Eso es gigante. Al menos conocemos quién es el verdadero. Ahora hay que conocerlo más cada día. Lo que habéis oído desde el principio, como lo dijo en el primer verso del primer capítulo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Que Yahushua es Mashiach, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó, que Yahweh es uno. La Torah, todo lo que escuchamos, que es verdad obviamente, tiene que permanecer, porque lo que es eterno permanece para siempre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si nosotros hacemos que la doctrina permanezca en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, por ende la ponemos por obra, vamos a estar en su presencia espiritualmente hablando a través del Hijo. Dice, Meres, deseo de la carne. Vio que el árbol era bueno, deseo de los ojos, era agradable a los ojos. Bueno. Y la vanagloria de la vida para alcanzar la sabiduría. Como se separa Génesis 2.10 con... Perdón, 1 Juan 2.10 con Génesis 3.6. Cómo se conectan esos tres, con esas tres partes o pasos que tomó Eva para comer. Dice Alex, Mateo 11.27, mi Padre me lo ha entregado todo a mí. En verdad nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. Muy importante eso, porque eso muestra que solo Yahushua puede revelar quién es verdaderamente Yahweh. Y después se presenta a Yahweh para revelar quién es verdaderamente Yahushua. Porque solo el Hijo conoce al Padre, solo el Padre conoce al Hijo. Por eso la verdadera doctrina solo se podría dar cuando Yahushua vino y al puro final. ¿Sí me explico? Porque ninguno tendría conocimiento verdadero, a menos que fuese el Hijo o el Padre. Y aquellos a quienes el Hijo quiera revelarlo, o sea, los discípulos, los apóstoles, los que oyen la prédica. Dice Darwin, si un pastor lee el verso 22 con el nombre falso, es mentiroso y no hay quite. Por ejemplo, curiosamente, ¿verdad? Buen punto. Entonces, vuelvo al 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Qué importante. Cuando lo confiesa, el Espíritu viene, por eso ya lo tiene.
Pero hay que confesarlo, muy importante, lo repito, yo sé que como 1000 veces, porque hay mucha gente que piensa que no es importante. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si permanecemos en lo que hemos oído, o sea, en los mandamientos, vamos a permanecer en el Hijo. Si permanecemos en el Hijo, estamos en el Padre. Y si estamos en el Padre, nunca nos morimos. Imposible. ¿Cómo se va a morir algo que está conectado directamente a la fuente de vida? Por eso es que los que mueren son los que no han confesado correctamente, porque no se han conectado. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, los que andan predicando otra doctrina, del falso Mashiach, falsa doctrina. Dice, pero la Ruach HaKodesh, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Verso importantísimo, que mucha gente le da miedo leerlo porque le da miedo tener que aprender solo, y otra gente lo utiliza para no congregarse. Ambos están mal, porque la misma escritura que nos dice esto también nos dice congréguese. Pero esto es muy importante y fue, bendito Yahweh, clave en mi vida, al menos cuando recibí el nombre y todo lo demás para empezar a estudiar y recibir la revelación que estamos estudiando acá, puesto que como yo sé, la mayoría lo ha notado, no es muy común lo que predicamos acá. Y fue porque no me basé en nada de lo que el hombre enseña con el conocimiento pues terrenal o limitado. Entonces, pero la Ruach HaKodesh, en realidad aquí dice la unción, ¿verdad? La unción es la cobertura de la Ruach HaKodesh. Antes se ungía con aceite, ahora con espíritu, porque el espíritu era representado por el aceite. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, recuerden que Mashiach quiere decir ungido, por eso es a través de Mashiach que somos Mishach, ungidos. La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué lo dice? Porque acaba de hablar de los que enseñan la falsedad. Entonces no tiene necesidad de andar oyendo falsos. Porque el mismo espíritu, la unción que recibió de Yahushua al confesar su nombre, le dice, eso es falso, eso es mentira, eso no es así. Por eso es que les he dicho, si uno no confía en el pastor de la iglesia X a la que vaya, ¿para qué va? La gente que dice que no quiere ofrendar o dar diezmo porque no sabe muy bien para qué lo van a usar, ¿para qué vaya entonces? Entonces, el mismo espíritu en ese caso es el que nos enseña que no debemos estar ahí, por ejemplo. Entonces dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, la Ruach HaKodesh, os enseña todas las cosas. Y es verdad lo que nos enseña, porque es el Espíritu de verdad. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Porque en el cielo hay 3 testigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso el Espíritu nos enseña que debemos permanecer en el Hijo para poder estar en el Padre. Así como la Ruach nos ha enseñado, permaneced en Él. Porque el que está en el Hijo está en el Padre. Permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿qué es eso? La segunda venida. Muy importante este verso. Tengamos confianza. La primera manifestación para fe, la segunda para confianza, como 2 pilares necesarios, 2 pasos que hay que tomar. Fe y después confianza. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, bitajón, para que en su venida, en su manifestación, no nos alejemos de Él avergonzados. Pregunto yo, ¿en el juicio final usted cree que alguien se va a poder alejar? Decir, no quiero ir al juicio, me voy por otro lado porque me da vergüenza. No, está ahí, se echa el juicio entero. Obviamente nadie se va a poder ir avergonzado, a menos de que ya lo hayan juzgado. Ahí sí se van a ir avergonzados los que fueron condenados.
Pero esto que está diciendo aquí se refiere a la segunda venida, cuando estaría en la tierra. La prédica del último va a avergonzar a la gente porque se van a dar cuenta que estaban en error. Cuando reconocen su error, como lo acaba de explicar Juan en este capítulo, van a confesarlo y por ende van a ser perdonados sus pecados. Pero hay gente que se lo va a llevar la vergüenza. Con eso me refiero a que van a decir, no, yo no quiero ir a esta persona, no, las cosas que dicen nada que ver, no, yo quiero seguir en el error, en la tradición, en la falsa doctrina, y van a huir de su venida, avergonzados. Entonces dice, y ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces debemos hacer justicia si deseamos ser hijos de él. Y menciona eso ahí después de mencionar la segunda venida. ¿Por qué? Porque es hasta la segunda venida que se va a dar el segundo nacimiento. En Apocalipsis 12, como lo dice también Isaías, al final, que en un día van a ser toda una nación. ¿Cuándo se ha visto que en un día nazca una nación? En Apocalipsis 12. Cuando nacen todos en un abrir y cerrar de ojos durante la transformación después de la segunda venida. Por eso, después de haber mencionado la segunda venida, dice, y si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Estamos? Ay, muy bueno, exacto. Va. Recuerdan que la segunda venida sería llamado Yahweh Sidkenu, según Jeremías. Yahweh justicia nuestra. Por eso una vez que se da la segunda venida y nacen los 144,000 de nuevo durante la transformación, ahí van a estar ante el último como Yahweh Sidkenu, Yahweh justicia nuestra. Entonces qué curioso que después de mencionar la segunda venida mencione la justicia, la Tzedekah de Yahweh.